Hola hermosa familia del Templo Casa de Oración, mi nombre es Karen Fonseca, tengo 32 años y vengo hoy a contar mi historia de bendición, mi historia de amor y la promesa que Dios me hizo en esta hermosa iglesia a través del Pastor Ángel. Esta historia comenzó hace 3 años, donde mi esposo y yo nos casamos, hicimos una hermosa familia, como la llamamos, nuestra familia feliz, porque así la denominamos nosotros. Pero nos faltaba un integrante más. Nosotros anhelábamos tener un hijo en nuestra familia, un hijo de Omar y un hijo mío, pero yo nunca había podido quedar embarazada después de mi hija por varios problemas. Una peritonitis que tuve después de que mi hija tenía 1 año, tuve una peritonitis, me quitaron un ovario derecho y que por eso pues no había podido tener más hijos. En este caso fuimos un día a un culto con mi esposo, porque él es creyente y él cree mucho en Dios, ama a Dios como lo amo yo. Y fuimos a la iglesia donde el pastor Ángel y en ese culto él nos dio una palabra sobre las mujeres que no podíamos tener hijos. Mi esposo y yo cerramos los ojos, él puso la mano en mi vientre y comencé a sentir un calor. Se lo hice saber en su momento, después de que terminó el culto, a Carmenza y a mi tía Leticia, que les dije que había sentido un calor en mi vientre. Ellas pues dichosas dijeron que venía la bendición, pues aún en ese momento como que yo no creía y pues sí señores, que un mes después estaba en embarazo. Pues fue la felicidad más grande para mí, para mi esposo, para mi hija, para nuestras mamás, nuestras familias, porque pues fue una promesa que Dios hizo en el culto con el pastor Ángel. Pero Dios nos tenía preparada otra sorpresa, y era que estaba preparando mi cuerpo para tener un hijo. Les voy a explicar el por qué. Yo perdí a mi hijo, tenía un embarazo ectópico, me lo descubrieron cuando tenía 2 meses de embarazo, y el embrión, el feto, el bebecito, creció precisamente en el ovario donde estaba el mioma. Me tuvieron que sacar al bebé, me tuvieron que sacar, supuestamente, o el mismo ovario que me han sacado en la peritonitis, ahí volvió a aparecer el ovario, me lo sacaron y me sacaron una trompa. Mi esposo estaba en ese momento en Medellín, él llegó súper angustiado porque pues la pérdida de un bebé no es fácil, y los doctores en ese momento le dijeron que yo no podía tener más hijos, que si llegase a quedar embarazada, pues todos los embarazos iban a ser ectópicos. Entonces, pues eso, la pérdida fue dura y más la noticia, pues fue devastadora, fue muy triste, pero Dios siempre estuvo ahí conmigo porque me dio mucha paz a pesar a pesar de que estaba sufriendo por la pérdida de mi bebé. Carmenza fue un apoyo incondicional, mi tía Leticia incondicional, ellas en todo momento estuvieron orando por mí, supe que el pastor estuvo orando por mí porque no era fácil, supe también que el pastor pues como lo dijo una vez en un culto, él se asustó porque pues fue una promesa que Dios lo hizo a través de él, pero Dios tenía otros planes para mí y para mi familia. Él preparó este cuerpo, preparó mi vientre para una nueva promesa. El pastor Ángel llegó aquí donde Carmenza y me vio y me dijo, Dios tiene cosas grandes para ti, sigue en el camino de Dios, sigue con fe. No supe el por qué me decía eso, pues yo decía, ya perdí mi bebé, ya, pues ¿qué vamos a hacer? Pero siempre me insistía que seguía en los caminos de Dios y que tuviera mucha fe. En una iglesia, en una prédica, en un otro culto, el pastor Ángel me dijo, la promesa sigue ahí, Dios te la va a dar, Dios te la va a devolver, sino que tienes que estar en pie con Él, tienes que estar de la mano de Él y no desfallecer. Tampoco entendía el por qué, pero en ese momento varios ángeles, varias personas me decían lo mismo, entonces comencé a creer, dije, Dios, tengo que creer, si me prometiste que iba a tener un hijo es porque lo iba a tener. Después de eso, un mes después, volví a enterarme que estaba en embarazo. Pues la incertidumbre fue terrible porque pues uno como ser humano, uno desconfía todavía en Dios y no debe ser así, porque Dios siempre me habló, siempre me dijo, tu promesa está ahí. Yo le prometí a Dios, le dije, Dios, si estoy embarazada y si es varón, se va a llamar Emanuel en honor tuyo. Estuvimos de acuerdo con mi esposo. A los 2 meses, 3 meses me hicieron la ecografía y la promesa estaba en mi vientre. Estaba Emanuel.
Fue un día maravilloso para mi esposo y para mí, porque Dios cumplió. Dios estuvo ahí todo el momento con nosotros, nunca nos dejó. Dios estuvo todo el tiempo conmigo, con mi familia. Y les digo, templo, casa de oración, familia hermosa, porque somos familia, somos hermanos. Confiemos, no abandonemos nuestra fe, sigamos en pie, creámosle a Dios, que Él cumple sus promesas. Tengo mi milagro, se los voy a presentar, mi milagro de amor, mi milagro de la bendición de Dios, mis hijos y la promesa de Dios. Él es Emanuel Torres Fonseca, es la promesa de Dios, es la bendición. Gracias al pastor Ángel, a través de él Dios nos predijo. Gracias al pastor Ángel mantuvimos nuestra fe. Gracias a Dios que me dio esa fuerza. Inmensamente a Carmenza, que nunca me abandonó. A mi tía Leticia, que estuvo siempre orando por esta bendición. Y este es nuestro milagro. Les presento mi milagro, milagro de amor, milagro de fe. No abandonemos nunca, nunca caminos de Dios. Sigamos ahí firmes. Y esta es nuestra familia. Faltó mi esposo, él no pudo estar, está en México porque Dios nos bendijo con un viaje a México. Nos hizo una promesa también que vamos a estar en tierras fértiles y nos mandó para México. Nunca me abandona y a través de Manuel nunca nos ha abandonado y cada vez crece más nuestra bendición. Gracias a Dios y gracias a Emanuel, Dios con nosotros, gracias a mi hija, a mi esposo. Y somos una familia feliz gracias a él, bendecidos 100%. Y gracias Templo Casa de Oración, ustedes significan mucho, mucho para nosotros. Gracias Pastor Ángel, gracias mi tía Leticia, gracias hermanos, gracias Menchis, gracias todos, porque yo sé que todos estuvieron orando por mí. Tenemos que seguir construyendo, seguir estando a la mano con el pastor. No lo abandonemos. El pastor tiene una unción, tiene sabiduría, tiene fe, cree en Dios, tiene sanidad. Esta iglesia da sanidad, da milagros, da bendiciones. Creámosle, creamos y sigamos todos juntos por un mismo camino. Invitaría a las demás personas a creer en un Dios, a creer en que las cosas se pueden, con fe, con amor, con sabiduría. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y gracias al pastor Ángel, mil gracias. Sigamos de la mano con el pastor, sigamos de la mano con Dios, no desfallezcamos, que Dios cumple. Iglesia hermosa, Dios cumple. Emanuel con nosotros, Dios con nosotros. Amén.